Vamos a estar hablando el tema de hoy, siempre con esta serie Cuando el amor habla, una serie basada en las últimas 7 declaraciones de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo estuvo crucificado 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, dice la palabra de Dios. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, Cristo dio 3 declaraciones. Las otras las da después de las 12. Normalmente a esto se le llaman las 7 palabras, pero realmente Cristo no dijo 7 palabras en la cruz. Solo las de hoy creo que son como 9. Se le llaman las 7 palabras porque lo que realmente se quiere decir es que Cristo en la cruz dio 7 declaraciones, 7 palabras de declaración. Y vimos la primera, que le llamamos la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que enseñamos o declaración del Señor en la cruz a punto de morir fue: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A esa le llamamos la palabra de la seguridad. El fin de semana pasado hablamos de la tercera declaración, que es cuando el Señor le dice a su madre María: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. A esa le llamamos la palabra del perdón. Y hoy vamos a hablar de la palabra de sustitución, basado en la nota que usted tiene ahí de Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46. Dice así la palabra del Señor: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que es idioma arameo, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A eso le llamamos la palabra de sustitución. Él estuvo colgado en la cruz. Y cuando yo leo esto, cada vez que lo leo, que al mediodía la tierra se oscureció hasta las 3 de la tarde, la explicación, por lo tanto, no puede ser un eclipse total de sol, porque fueron 3 horas. Jesucristo estuvo 6 horas porque fue crucificado a las 9 de la mañana. Les he dicho muchas veces el proceso de agonía, de martirio que Jesucristo nuestro Señor sufrió antes de ser colgado en la cruz. La semana pasada les decía que recibió 40 azotes y que el látigo romano tenía 9 puntas. Eso significa alrededor de 360 heridas en la espalda del Señor, más los golpes que los soldados romanos le daban en su rostro con los ojos vendados y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, di quién te golpeó. Y dice que otros soldados le golpeaban con palos en la cabeza. Así que lo que tenemos en Cristo a las 9 de la mañana cuando lo crucifican es un individuo, un ser humano, como decía proféticamente el profeta Isaías, sin atractivo. Había sido molido, totalmente destrozado, y una corona de espinas en su frente a señal de burla. Así que el espectáculo que estamos viendo ahí, el espectáculo que la madre de Jesús, las Marías y el discípulo amado Juan están viendo, es algo que cualquier persona, humanamente hablando, cuando uno ve un espectáculo así, por naturaleza, uno por un momento voltea el rostro. No quiero que olviden esto que acabo de decir. Cuando usted ve algo tan grosero, la primera impresión de uno es cerrar los ojos, voltear y hasta decir: yo no quiero ver eso. Hay cosas que uno no quiere ver, no puede ver, y a veces hasta imprudentemente se le sale y dice: yo no soporto ver eso. Porque hay espectáculos de ingratitud que a usted y a mí, como humanos, como pecadores, nos repugnan, y al verlos nos provocan hasta enojo o ira. No olviden esto que acabo de decir, por favor. Y en esas declaraciones que ya les he dicho, Jesucristo irrumpe en lo más oscuro de este último día. La Biblia dice, hablando de nuestro Señor a vísperas de este martirio:
para esta hora he venido al mundo. Y no hablaba de una hora de 60 minutos. Para esta hora, entiéndase, para este momento. Max Lucado escribe un libro extraordinario que se lo recomiendo que lo lean, que se llama 6 horas de un viernes. Todo el plan de Dios de redención del hombre, toda la historia de la Biblia, de la cruz del Calvario para atrás, tiene como propósito llegar a ese momento, al viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde, porque es el clímax, la culminación del plan de redención de Dios para el hombre luego de que éste peca en el Edén y cuece prepara su propia vestidura de desnudez, y que el Señor la rechaza y le hace un sacrificio y le da unas vestiduras de un animal donde me dio derramamiento de sangre. Ya ahí el Señor habló que un día el Señor, la simiente de la mujer, un hombre, vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, que es un tipo de Satanás. Todo lo que pasó de ahí hasta el día de la muerte de Cristo en la cruz, a eso se refiere el Señor cuando dijo: para esta hora vine al mundo. Me encanta ese título, 6 horas de un viernes, porque eso fue lo que duró el martirio de Cristo colgado en la cruz. Y en esas últimas 24 horas Jesús fue abandonado progresivamente por todos. El primero que lo abandonó fue Judas, el apóstol. Después los otros 10 apóstoles lo abandonaron. El único que no lo abandonó fue el apóstol Juan. A propósito, merece la pena destacar que los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron martirizados, fuese crucificados, ahorcados, lo que fuera, quemados. El único que murió anciano de muerte natural, ¿quién fue? El último, el apóstol San Juan, que fue el único que estaba con Cristo y estuvo con Cristo hasta el último momento. Su amigo, su íntimo, su leal e incondicional discípulo, solo él, el menor, estuvo ahí al pie de la cruz de Cristo con su madre María y con sus otras mujeres que le seguían. Así es que Cristo fue abandonado por todos, y ahora en la cruz del Calvario Jesucristo da una de las declaraciones más difíciles de entender, de explicar y también de predicar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me abandonó Judas? ¿Me abandonaron todos los discípulos? Toda la gente que sané y bendije, que fueron miles y alimenté a miles, también me abandonaron. Pero ahora se vuelve y dice: Elí, Elí, lama sabactani. Todas las veces que usted lea a Cristo refiriéndose a Dios, le llama Padre. Esta es la vez única donde no dice: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sino: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No se dirigió a su Padre, sino que se dirigió a Dios. Vamos a ver por qué. Pero esta declaración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En 1 Juan capítulo 2 versículo 2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Cristo está expiando nuestros pecados. Expiación significa compensación por un delito, compensar algo del pecado, compensar por los daños hechos por alguien. Es devolver el pago por lo que alguien faltó. Es una especie de resarcir el daño que otro hizo. Y ninguno de nosotros, hermano, hubiese podido pagar la deuda que usted y yo teníamos por nuestros pecados. Era una deuda impagable. Solo nuestro Señor podía pagarle. El pecado, así como el delito, no debiera quedar impune. Una de las cosas que más está desangrando nuestra sociedad es la impunidad de muchos. Pero el pecado no puede quedar impune. Tiene que haber un pago, tiene que haber una restitución, una expiación, una devolución. Eso es lo que la justicia exige. Y la justicia divina exigía que lo que Cristo estaba haciendo en la cruz, aunque el Padre Celestial es un Dios amoroso, también es un Dios justo. Hablamos de la misericordia de Dios, pero también tenemos que hablar de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios exigía un pago. Y Cristo en la cruz del Calvario, en su cuerpo, en su vida, estaba cargando el pecado
de todos los hombres, todos los que se habían cometido. Cristo murió por todos los pecados que se están cometiendo, y Cristo murió por los pecados que se vayan a cometer. Cristo murió por todos. O sea, lo que tenemos físicamente en Cristo no es solamente algo sin atractivo a la vista humana, fuerte, tan maltratado y martirizado y flagelado, torturado que fue, pese a haber sido declarado inocente en 6 juicios, 3 juicios judíos, 3 juicios romanos, todos en la noche y en la madrugada, viciados de nulidad. Sin embargo, todos lo declararon inocente. Pero espiritualmente, Cristo era visto desde el cielo por el Padre Celestial, cargando esa multitud, porque si era cruel ver lo que habían hecho en su cuerpo, era horroroso para el Padre Celestial, viendo a su Hijo puro, santo, perfecto, inocente, que nunca pecó, verlo cargando el pecado de toda la humanidad. Cuando el Padre Celestial vio esta injusticia, dicen los exégetas que como que por un momento no soportó el espectáculo, como que volvió el rostro, y en ese momento nuestro Señor percibe y le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que llamamos nosotros la palabra de la sustitución. Es que Cristo está sustituyéndolo a usted. Es que Cristo está en la cruz sustituyéndome a mí. El que tenía que estar colgado en esa cruz era usted, era yo, eran todos los hombres habidos y por haber. Pero Él toma tu lugar, Él toma mi lugar, Él toma su lugar, Él toma su lugar y dice: yo voy a ir por ti, yo me ofrezco para ofrecer el sacrificio. Pero en su parte humana Él está cargando con el pecado. El que nunca conoció pecado, dice el apóstol Pablo, lo hizo pecado por nosotros. Es ese espectáculo, no a Cristo y su persona, es esa carga de pecado sobre alguien tan puro e inocente, lo que el Señor aborrece y retira. Y entonces el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pedí a mi hijo Andrés, el pastor Andrés, él nos va a ayudar. ¿Qué nos enseña Jesucristo en la cruz? ¿Qué 3 lecciones podemos aprender sobre ese Jesús que me sustituyó? Pase, que lo sustituyó a usted. Así es que los dejo con mi amado hijo, que no tiene que decirme Eli. Gloria a Dios, amén. Lo primero que aprendemos de parte de Jesús en ese momento que Él estaba pasando, refiriéndonos a esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es que aprendemos que Dios es santo. Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 nos dice: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Yo no sé si usted habrá visto que hay películas hoy en día que nos hablan mucho sobre mitología, sobre dioses griegos, sobre dioses romanos, y podemos ver nombres como Zeus, podemos ver nombres como Júpiter. Todos ellos eran dioses, eran semidioses, pero hay algo en común con cada uno de ellos. Incluso hasta muchas creencias, muchos movimientos religiosos en el mundo tienen a su persona, esa persona que tiene un papel principal, y tienen algo en común todos ellos, y es que todos ellos fallaron en algún momento, cometieron un error. Caso contrario al Dios al cual se está dirigiendo Jesús en ese momento. Su Padre, Dios, era un Dios perfecto, que no conocía el mal, que nunca había fallado. Era el creador del universo, Él era santo. Jesús sabía que Él era santo, que era puro al 100%. Y déjeme decirle en esta mañana que incluso yo mencioné algunos dioses. Muchas veces en nuestra vida hay algún tipo de Dios, pero déjeme decirle que nuestra oración no puede ser dirigida a un Dios imperfecto. No puede ser dirigida a un Dios imperfecto. Nuestra oración tiene que ser dirigida a alguien que nunca ha fallado, y ese es nuestro Dios, amén, porque Él es santo. Él es santo, y como Él es santo, y como decía nuestro hermano pastor, Él en su figura de santidad aborrece el mal, aborrece el pecado. Dios no aborrece al pecador, Él ama al pecador. Él nos ama con amor eterno, como lo dice su palabra,
pero él aborrece el mal, él aborrece ese pecado. Y Jesús era consciente, Jesús sabía que su Padre lo amaba, pero sabía que como era una figura santa, que como era una figura perfecta, lo que estaba en ese momento encima de él mismo, de Jesucristo, sabía que era una barrera entre su relación, en la relación con su Padre. Habacuc 1:13 dice: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. Y es por eso, hermano, que en el cielo no hay mal. Por eso es que el cielo es perfecto. Allí no va a haber pecado, no va a haber mal, no va a haber sufrimiento, no va a haber tristeza. En el cielo no va a haber enfermedad, porque todo lo que concierne a nuestro Dios es perfecto, hermano. Así que no importa lo que usted esté atravesando ahora, tenemos que saber que en el cielo no vamos a ver ningún tipo de esas cosas. Pero usted me dice: ¿por qué, Andrés? ¿Qué tan pesado era eso? ¿Qué tan pesado lo que estaba llevando Jesús sobre su espalda para que su mismo Padre, el Padre Celestial, tuviera que correr su rostro, tuviera que correr su mirada? Y es que yo no sé si usted se ha puesto a pensar, hermano, pero Jesús cargó en ese momento con todo el pecado de la humanidad. Si usted en ese momento pudiera recordar las noticias más trágicas de la última semana dentro de nuestro país, en el mundo, y uno se asombra cuando ve asesinatos en Limón, y uno se asombra y uno se escandaliza, todo ese mal era el que Jesús estaba cargando sobre su espalda. Cargó con actos de esclavitud, cargó con cada mentira que se iba a decir, con cada deslealtad, con cada traición. Él estaba cargando con todo el pecado del mundo. Por eso él se vuelve y dice: Dios mío, Dios mío. Algo sucedió en ese momento y Jesús estaba consciente. Y yo quiero que usted pueda guardar eso en su corazón en esa mañana, y es la paga del pecado. Cuando hay pecado en nosotros, nos sucede lo mismo que lo que sucedió en ese momento en la cruz del Calvario. La relación con nuestro Padre Celestial se rompe. Y eso es lo que pasó en ese momento. En ese momento Jesús, en su figura divina, parte de la Trinidad, Jesús tenía una relación perfecta con su Padre desde el inicio, si es que existió, pero desde el inicio, porque Dios es eterno. Desde el inicio ellos se relacionaban, pero en ese momento, por causa del pecado, se rompe esa relación. Se rompe la relación porque Dios es santo. Y cuando hay pecado, el Señor tiene que dar un paso atrás, un paso hacia un lado. Y Jesús sabía y entendió eso. Por eso le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque reconoció que Dios es santo. Y si queremos acercarnos, hermano, ante nuestro Padre, podemos pedirle perdón y Él está deseoso de perdonarlos. Pero tenemos que saber que si hay pecado en nuestra vida, esa relación no va a poder funcionar de la manera en que debe funcionar. Porque nuestro Dios, como lo repetí, lo vuelvo a hacer, porque nuestro Dios es santo. Amén. ¿Piensa usted que Dios es santo? Dios es santo, hermano, aunque usted no lo piense. Dios es santo, Él no comete faltas. La segunda cosa que aprendemos de este hecho, de este incidente, es que el pecado es dañino. Lastimosamente, la sociedad, este mundo nos está enseñando que el pecado es algo en lo cual incluso nos podemos reír de él. Quiero ampliar un poco esto. Vemos películas, vemos programas de televisión donde se nos insta a reírnos del pecado. Hay una película en que un grupo de amigos se va a Las Vegas, comete cuanta fiesta quiere en una noche, y la película se desarrolla con esa fiesta que ellos tuvieron, y nos hace gracia y nos da risa. Y eso es lo que está queriendo hacer Satanás. Satanás está logrando por medio del mundo, como por medio de películas, programas de televisión, que el cristiano empiece a darle risa al pecado, que empezamos a perder el peso de aceptar que el pecado conlleva consecuencias, que el pecar nos va a traer consecuencias malas. Y es interesante cómo usted y yo muchas veces abrimos la puerta a nuestra casa y dejamos entrar ese tipo de mentiras. Y usted se ha puesto a pensar, y usted puede ver, y la próxima vez que ve una película, no estoy diciendo que esto esté mal, pero la próxima vez que usted ve una película, un programa, un anuncio de televisión, un anuncio de una bebida alcohólica, de un cigarro, de lo que sea, la próxima vez que veamos esto, yo quiero que usted haga un ensayo y usted trate de buscar si en algún momento se nos muestra la otra cara de la moneda. Porque vemos películas donde hay un hombre
que puede estar con todas las mujeres que él quiera, porque es muy apuesto. Y vemos a ese hombre tipo modelo Playboy pasando de una mujer a otra, pero nunca se nos enseña la otra cara a la moneda. ¿Qué con esas familias que están siendo dañadas? Las enfermedades que se pueden transmitir de manera sexual. Enfermedad de transmisión sexual. Nunca se nos enseña, hermana Virginia, la otra cara a la moneda. Y eso es lo que quiere Satanás, que usted y yo empecemos a ver que el pecado es un juego. Y como dice este punto, tenemos que aprender que el pecado es algo que es dañino, es algo que contamina. ¿Me doy a entender? Hay consecuencias por el pecado. Y la cruz nos muestra 3 efectos dañinos del pecado. Y el primero de ellos es que aprendemos que el pecado aleja. El pecado aleja. En el momento en que Jesús toma el pecado de la humanidad y acepta toda la carga, toda la culpa de sus pecados, de mis pecados, en el momento en que Jesús dice, sí, yo acepto el pecado de la humanidad, en ese momento Él se siente separado de Dios. Porque el pecado nos aleja, crea distancia, nos separa, nos aleja de Dios. El pecado es esa barrera entre usted y Dios. Isaías 59:2 nos dice, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Voy a decir algo que a mí me ha pasado muchas veces y seguramente usted se va a sentir identificado conmigo. En algún momento usted ha estado clamando a Dios por una situación en especial, ya sea un momento difícil o simplemente estás queriendo hablar con Él y usted ha sentido como que esa oración como que no pasa. Como que usted dice, no está llegando ni el cielo raso. Muchas veces nos sentimos y usted dice, wow, estoy en comunión plena con el Señor. Pero muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado y me he acercado y yo digo, algo pasa, algo pasa. Y siendo honestos, si pudiéramos ir más dentro de nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que hay una situación. Hay algo, hay un pecado que no hemos confesado, hay algo que no hemos aceptado con valentía y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con el pecado, nos aleja de tener una relación con nuestro Señor. Lo segundo que aprendemos es que el pecado abruma, nos aflige, ejerce una presión sobre nuestra vida. Déjeme decirle, hermano, usted no fue creado para que viva en conflicto con Dios. Hay gente que piensa que tiene que vivir en conflicto con Dios. Y dice, sí, es que Andrés, hay cosas que yo no acepto, hay cosas de la Biblia que a mí no me parecen. Sí, pero el trasfondo es que hay algo que no has querido aceptar. No has querido aceptar, no has querido resolver, hay un conflicto. El pecado causa preocupación. El pecado causa sentimientos difíciles en nuestra vida, como amargura, culpa, resentimiento, vergüenza. Y déjeme decirle que esos son solamente síntomas. Que usted a veces diga, qué raro, es que yo me enojo por cualquier cosa, es que yo ando amargado todo el día, es que yo no soporto esto, yo no soporto aquello. Hermano, seamos honestos, busquemos un poco dentro de nosotros. El pecado, esos son síntomas, pero el pecado abruma nuestra vida. El pecado viene a robarnos y crea conflicto. Y ese conflicto solamente se puede resolver si realmente nos acercamos al Señor y pedimos perdón y arreglamos cuentas con Él. El Salmo 38:4 dice, mis maldades me abruman, son una carga demasiado pesada. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo soy medio asqueroso. Y si hay algo que a mí me da mucho asco es recoger la basura de mi casa. Y no me señalen por eso, pero yo a veces le digo a mi esposa, ay, amor, ¿usted me puede ayudar a recoger la basura? Es que no, me dan ganas de vomitar. Y ella me alista las bolsitas y yo la llevo al basurero. Pero sería algo contradictorio que usted me tope en la calle haciendo ejercicio. Bueno, no se nota mucho, pero sería algo contradictorio que usted me vea ahí en la calle cargando bolsas de basura a mi espalda. Y sería, pero suave, un momento, Andrés, pero usted dijo el domingo que a usted le da mucho asco el olor de la basura y la andas cargando en la espalda. Lo mismo sucede con el pecado. Lo mismo sucede con el pecado. Muchas veces estamos dispuestos a cargar con basura en nuestra espalda por orgullo, por no aceptar de que nos hemos equivocado. Preferimos vivir una vida, perdón por la redundancia, vivir una vida amargada. Preferimos vivir una vida de resentimiento, de odio hacia las demás personas. Y es lo mismo, estamos decidiendo por cargar basura a nuestra espalda.
Y el Señor no quiere que sea así. El Señor quiere que usted pueda acercarse a Él con plena confianza. No importa lo que usted haya hecho, no importa el pecado que usted haya cometido, y usted puede acercarse con confianza y decirle: Padre, aquí estoy, perdóname, quiero que limpie mi corazón. No quiero cargar más esa basura sobre mis hombros. Y lo tercero que hace el pecado es que el pecado nos condena. Nos condena. Siempre que usted peque, hermano, hay una condena. Si usted no arregla rápido esa situación. El Salmo 7:11 nos dice: Dios es un juez justo que condena la maldad. ¿Qué significa justo, hermano? Justo significa esto: que Dios siempre tiene la razón. Usted se equivoca, yo me equivoco, infinidad de veces me he equivocado. Dios no se equivoca. Eso significa por el que Dios es justo. Siempre dice la verdad. Él es perfecto, Él es imparcial. Dios siempre va a tener la razón. Tal vez le pasa a usted igual que a mí. Yo juzgo muchas veces a las personas y cometo errores. Y yo digo: qué barbaridad, eso estuvo mal hecho. Y yo me puedo equivocar. Pero cuando Dios dice algo acerca de mí, Él está hablando con la verdad. Cuando Dios dice: usted se ha equivocado, es porque yo me equivoqué. Pero es una dicha para nosotros que el Señor lo hace con amor. Nos reprende con amor. Porque Él es amor. Pero no tenemos que solamente encasillar a que Dios es amor, porque eso hay gente que le juega una mala pasada. Entonces, como Dios es amor, pensamos que tenemos vía libre para hacer lo que nosotros queramos en la vida. Y pensamos que podemos hacer cosas y que no van a haber consecuencias. Pero como Dios es amor, tenemos que recordar que también Dios es un Dios justo. Dios es Dios justo. Y como Él es justo y como Él es amor, Él aborrece el pecado. Él no se lleva bien con el pecado. Como lo decía el hermano pastor, y yo lo recalco, Él aborrece el pecado. No aborrece el pecador, pero Él aborrece la maldad. Él aborrece la maldad que hay en el mundo. El Señor se enoja cuando ve lo que pasa en este mundo. Cuando vemos que tantos niños fueron asesinados, cuando vemos que aquella ciudad fue tomada y fue bombardeada, el Señor se enoja porque Él es justo. Él ama a esas personas. Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesús a morir por ellas, pero Él no ama lo que sucede. Ese enojo es justo porque Él se preocupa por las necesidades de su iglesia, por las necesidades de la humanidad. Y eso significa que hay amor. Ese enojo está fundamentado. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando yo llego al final de la quincena en mi trabajo, yo sé que en mi cuenta me depositaron lo que yo me gané durante esos días. El pago que usted recibe, hermano, semanal, quincenalmente, mensualmente, o porque usted hace un negocio, es la paga de lo que usted hizo. La paga del pecado es muerte. Lo que usted y yo tenemos que pagar por el pecado que cometemos es muerte. Pero aún así, contrario a lo que Él paga, existe lo que son los regalos. Y los regalos es algo que nosotros recibimos sin necesidad de dar nada a cambio. Y Dios nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Nos dio, merecíamos, teníamos que pagar. Pero déjeme decirle, y yo quiero que usted visualice esa escena tan hermosa. Cuando sus pecados fueron expuestos delante de Dios, Dios, como es un Dios justo, Él iba a juzgar. Pero imagínense esta escena. En ese momento Jesús se presenta y dice: alto, alto, yo quiero pagar por la culpa de los pecados de esta persona. Jesús estuvo dispuesto a pagar por la culpa de nuestros pecados, hermano. Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario a pagar por eso, a pagar por nuestros pecados. Pero constantemente no queremos aceptar ese regalo. No queremos aceptar ese regalo de que Jesús pagó. Nos lleva al pecado es a vivir en guerra con Dios. Y usted dice: no, Andrés, yo me llevo muy bien con Dios. Todo está bien entre Él y yo. Pero muchas veces estamos en guerra con Dios porque le decimos: Señor, yo te amo, yo creo en ti, pero voy a hacer lo que yo quiero porque eso me va a hacer feliz. Voy a seguir esta relación que yo sé que no te agrada, pero es porque me voy a hacer feliz. En ese momento estamos en guerra con Dios.
Estamos en guerra con Dios, y cuando estamos en esa relación con Dios, se vienen problemas a nuestra vida. Si usted quiere saber, hermano, cuál es el resultado de vivir con pecado en nuestra vida, mire la cruz. Vea la seriedad, la destrucción, lo feo del pecado. El pecado, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, crea una barrera entre nosotros y el Señor. Y lo tercero que aprendemos es que la salvación es muy costosa. En otras palabras, hermano, que usted vaya a ir al cielo es un precio muy, muy alto. Yo decía ayer y quiero repetirlo hoy. Si yo me acercara a alguno de ustedes y le digo, hermano, quiero regalarle un viaje por toda Europa, es un regalo de mi parte. Se va a decir, no, Andrés, ¿cómo? Eso es carísimo, sí, es muy caro. Yo se lo quiero regalar y usted lo va a aceptar. No va a haber que rogarle mucho seguramente. Pero que yo le esté regalando a usted ese viaje no significa que no tuvo un costo. Lo mismo sucede con la salvación. Es un regalo que nos da el Señor, pero costó muy alto. Y me detengo rápidamente antes de terminar mi participación, y es que quizás es por eso que nos cuesta tanto aceptar la salvación. Porque muchas veces nos cuesta valorar las cosas que no nos han costado. Cuando yo me compro algo y sé que costó mucho dinero, yo lo cuido, que no se raye, que no se rompa. Lo defiendo, peleo con alguien que me lo quiera dañar. Porque me costó, sé lo que me costó. Cuando me han regalado algo, no es que nunca me regalen nada y por eso lo voy a desperdiciar. No, yo cuido mis cositas. Pero yo sé que usted se siente identificado, porque cuando algo no nos ha costado, si se jode, voy a ir a comprar uno. De por sí me lo regalaron, de por sí me lo gané en una rifa. Creo que pasa lo mismo muchas veces con la salvación. No queremos aceptar la salvación del Señor, o no la valoramos de la manera en que debemos de valorar, porque no nos costó mucho. Pero es nuestro deseo en esta mañana y con esta serie que usted pueda valorar lo que representa la salvación de Jesucristo. Fue un precio muy alto, mi hermano. Fue un precio demasiado alto que ni aunque usted pueda decirlo orgullosamente en esta mañana, yo no lo pedí, usted no hubiese sido capaz de soportar ni la mitad de lo que soportó Jesús en la cruz del Calvario. Porque por muchas cosas más pequeñas le hemos dado la espalda al Señor. Y Jesús llegó hasta el final con integridad, con una postura como solamente puede tener, y pagó la culpa, pagó el precio del pecado que estaba sobre nosotros. Romanos 3:25 dice, Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar. Vuelva a leer eso. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. ¿Cuándo qué? Cuando creen. Tenemos que creer que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios es santo, hermano, y el pecado tiene que ser juzgado. El mal debe de ser castigado. Sin embargo, la misericordia de Dios nos dice en esta mañana, pondré el castigo. Eso es lo que dijo Jesús, pondré el castigo, pagaré el castigo y voy a pagar por él. Y termino con esta figura. Penalmente hay una figura que usted, cuando ha habido o ha sucedido un problema como un choque, usted puede llegar a un arreglo extrajudicial. ¿Para qué? Para evitar ir a un juicio, para evitar ir a algo más que va a conllevar tiempo, que va a conllevar gastos. Usted puede llegar a ese arreglo extrajudicial. Por lo mismo hizo Jesús por usted y por mí. En el momento en que el Señor se iba a ejercer un juicio sobre nosotros, Jesús dice, un momento, yo quiero hacer un arreglo. No vayamos a juicio, no hay necesidad de ir a juicio por los pecados de Pamela, no hay necesidad de ir a juicio por los pecados de Xiomara. Un momento, yo me voy a hacer cargo, hagamos un arreglo extrajudicial. Gloria a Dios por eso, hermano. Esa es la mayor muestra de amor. Es la mayor muestra de amor. Y lo más bonito es que esto fue un plan diseñado por Dios. Porque si usted puede imaginar esta cena, ese juicio, vemos que el juez es Él, vemos que el defensor es Él, vemos que el jurado es Él. Era un plan para redimir, para dar redención a la humanidad, para librarla de todo pecado y toda culpa. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Eso es lo que hizo el Señor por usted y por mí, hermano. Nunca nadie va a amarnos como nos ama Jesús. Ni su novio,
ni su novia, hermano, hermana, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. Nadie te va a amar como te amó el Señor. A mí me puede fallar mi papá, me puede fallar mi mamá, me puede fallar mi esposa, pero Dios jamás me va a fallar. Y eso tiene que darnos libertad, porque Él estuvo dispuesto a ir a ese juicio. Nunca nadie, hermano, va a estar dispuesto a sacrificar lo que Jesús estuvo dispuesto a sacrificar por usted. Soy honesto, yo no sacrificaría, yo no iría a la cárcel por ninguno de ustedes, se lo puedo asegurar. ¿Por qué yo tendría que pagar por sus errores? ¿Usted estaría dispuesto a pagar por los errores de alguien más? No lo haríamos. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto. Sabiendo que usted y yo le íbamos a fallar, Él dijo: un momento, hagamos un acuerdo. Yo quiero que el pecado no venga a marcar esta vida. No quiero dar libertad a mis hijos. Ese es el regalo de la cruz. Eso es lo que nos enseña la cruz. Continuamos. A eso le podemos llamar la palabra de seguridad, seguridad eterna, seguridad de saber que en Cristo Jesús usted y yo hemos sido reconciliados con Dios. Bendito sea el Señor para siempre, amén. La gracia del Señor, la salvación del Señor es gratuita, no es barata, solo es gratuita, porque usted y yo teníamos una deuda impagable. Nadie, ninguno de ustedes podía pagar la deuda que tenía con Dios. Por eso Él lo hizo. Por eso cuando nuestro Padre Celestial vio ese espectáculo, en ese momento el Hijo de Dios, Jesucristo, perfecto, puro y santo, siente que el Señor, al ver aquel espectáculo insoportable a los ojos del Dios santo, 3 veces santo, Él se siente y dice esa oración: ¿por qué me has abandonado? Ahí está el Señor sustituyéndolo a usted. Usted, sí, usted, donde quiera que usted me vea o me esté oyendo, le interese o no, le guste o no, usted y yo merecíamos la muerte y el infierno. Pero Cristo tomó tu lugar, Cristo tomó mi lugar y nos da la seguridad, y es un arreglo con Dios. No los vas a mirar a ellos, vas a mirar lo que yo estoy haciendo por ellos. La palabra de Dios dice que Jesucristo, que a través del Espíritu Santo, Él intercede en todo momento, a toda hora. Dios está orando a través del Espíritu Santo. Dios ora por usted. Así es que, mis queridos hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Más allá de un amén, más allá de aleluya, más allá de una pequeña y muy superficial emoción, ¿cuál va a ser nuestra respuesta ante el Dios que nos sustituyó? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al que tomó tu lugar? ¿Cuál va a ser la respuesta suya y mía ante ese Jesús de Nazaret, puro, santo y perfecto, que tomó el lugar suyo, el lugar de tus hijos, de tu familia? Porque todos íbamos directo al resbaladero, todos íbamos directo a la condenación eterna. ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra ante un Dios de tanto amor y de misericordia? 4 cosas, déjenme decir en esta mañana, terminar. Número 1, necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Dios hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que crea, sea quien sea. Romanos 3:22, no importa tus antecedentes, no importa su pasado, no importa lo que usted hizo. Si usted cree, no importa tu religión, no importa tu nacionalidad o tu raza. La Biblia dice que esto es para todo aquel que cree, que pone su fe en Jesucristo. Dice que Dios nos hará justos a los ojos del Señor. Necesitamos entonces salir de nuestro pecado y confiar en el Señor, o elegir seguir viviendo en ese estado deplorable como el pecado nos tiene, porque el pecado daña, el pecado es dañino, el pecado ensucia, el pecado todo lo destruye. Muchos de nosotros tenemos cosas que nos avergüenzan de nuestro pasado, remoto o próximo, nos avergüenzan. Hay muchas cosas que nosotros no quisiéramos hablar con nadie de lo que ha sido en nuestro pasado, pero usted y yo podemos ser libres y perdonados. Es por eso que prefiero decir: soy un pecador perdonado por la gracia de Dios. Muchos de nosotros no quisiéramos pensar en esas cosas,
Pero el acercarnos a Jesucristo y permitir que Él nos salve va a lograr que usted y yo seamos libres de la condenación, que seamos libres de la condenación eterna, de la culpa, entendiendo que en la cruz del Calvario Cristo murió por los pecados de todos nosotros, y que si usted y yo confiamos en Él, Él nos va a perdonar, nos va a liberar, nos va a limpiar y nos va a hacer verdaderamente libres. Lo segundo que tenemos que decirle al Señor como respuesta, más allá de un aleluya o de un amén, es que necesito vivir en un estado de gratitud. La Biblia dice en Romanos 5:11, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Tenemos que agradecer esta salvación, tenemos que agradecer este estado de paz, de libertad, de declaración de inocencia. Tenemos que vivir en un estado permanente de gratitud. Eso es gracia, no es barata, solamente es gratuita. Cristo pagó el precio, su sangre preciosa fue lo que tuvo que pagar como precio para que la justicia de Dios Padre fuera satisfecha y no fueras tú o yo los que estuviéramos crucificados, sino que Él nos sustituyó y derramó su sangre por nosotros. Vivir en gratitud por lo que Cristo hizo en la cruz, vivir en gratitud porque Dios nos salvó, vivir en gratitud porque Él nos rescató del hoyo, del vicio, de la opresión, de las drogas, como fue el caso mío y el de muchos de ustedes. Vivir en gratitud porque Cristo nos salvó. Lo tercero que tenemos que hacer es que cuando estemos tentados, nosotros tenemos que recordar lo que Cristo le costó, lo que a Cristo le costó tu pecado, lo que a Cristo le costó mi pecado. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice: como bien ustedes saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Bendito sea el Señor para siempre. Cada vez que usted y yo, hermanos, estamos siendo tentados a volver atrás, cada vez que usted y yo estamos siendo tentados a volver de donde Dios nos sacó, tenemos que recordar lo que costó, lo que le costó a Cristo el pecado suyo, el pecado mío y el pecado de la humanidad. Y número 4, para terminar, necesito decirles a otros esta buena noticia, porque esta es la mejor noticia que usted puede decirle a una persona que está sin Dios. Oiga, usted no tiene por qué arrastrar su pecado, usted no tiene por qué morir en condenación. Le tengo una buena noticia: Jesucristo tomó tu lugar, te sustituyó en la cruz del Calvario. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice: Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que haya una sola persona en los infiernos. Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando me preguntan, cuando doy conferencias a pastores sobre el crecimiento de la iglesia, mi enfoque, mi enseñanza es: y no en Lirio Los Valles no enseñamos ni estamos hablando de crecimiento a cada rato. Nuestra filosofía de iglesia es que tenemos que trabajar por la salud de la iglesia, y cuando una iglesia es sana, entonces va a crecer. Yo tengo que decirles a ustedes, hermanos, que el número de personas preferido para mí para ser pastor de una iglesia es de 150 personas. Cuando nuestra iglesia eran 150 personas, yo conocía el nombre de todo el mundo, conocía el nombre de sus familiares, conocía el nombre de la perra, del gato, del perico y de la lora, de todos ellos. Pero conforme la iglesia empezó a crecer, ya no puedo tener ese conocimiento y esta cercanía, porque la iglesia está creciendo. Pero ninguna iglesia debe de crecer, dejar de crecer. Yo enseño en mis seminarios: ninguna iglesia debe dejar de crecer. Normalmente algunos pastores piensan y dicen: hermano Arturo, es mejor poquitos pero santos. A Dios le interesa más la calidad que la cantidad. Y yo tengo que corregir y decirle: ¿por qué yo no puedo tener calidad y cantidad? Se pueden tener las dos cosas. Ahora díganme si el número de personas garantiza que una iglesia sea santa. Yo conozco iglesias grandes sanas, y también conozco iglesias grandes enfermas, y conozco iglesias pequeñas sanas e iglesias pequeñas enfermas. La salud de la iglesia es lo que determina el crecimiento de la iglesia. Cuando una iglesia dice: ya no queremos crecer, cuando una iglesia no le habla a otro la buena nueva, la buena noticia de que Cristo ocupó tu lugar en la cruz del Calvario, cuando una iglesia calla lo que Dios quiere que hablemos, lo que le está diciendo al hombre es: no nos importa que todos ustedes se vayan al infierno, no nos importa que usted y su familia perezcan en el infierno eternamente.
pero no es lo que Dios quiere. La Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda. Diga conmigo, que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. No lo oigo, hermano. Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Mientras Dios ama a la gente, mientras Dios ame al ser humano, toda iglesia debe de estar creciendo. Y esta es la buena noticia. ¿Qué vamos a hacer con la manera amorosa en que Cristo tomó tu lugar? ¿Qué vamos a hacer con la manera amorosa y misericordiosa que Cristo te sustituyó y me sustituyó? Número uno, necesito salir de mi pecado y confiar en que Jesús me va a salvar. Número dos, necesito vivir en un estado permanente de gratitud porque Cristo me salvó y me perdonó en su bendita sangre. Necesito recordar lo que mi pecado le costó a Jesús. Y por último, necesito ir a decir a mucha gente: hey, oigan lo que Cristo hizo conmigo. Él tuvo poder para rescatarme y librarme del pecado y declararme libre e inocente. Pagó mi deuda y ahora me declara justo delante de Dios por su sangre. Él tomó tu lugar. No tienes por qué estar viviendo como estás viviendo. No tiene por qué el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución destruir tu matrimonio, destruir tu familia. Hay esperanza en Cristo Jesús por lo que le hizo en la bendita cruz del Calvario.